Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Éxodo para continuar nuestra serie. En la segunda parte de Éxodo capítulo 19 hasta el capítulo 40. Éxodo capítulo 19, estamos en Éxodo capítulo 25, del 1 al 22, en nuestra serie Viviendo como el pueblo de Dios. El mensaje del día de hoy se llama La morada de Dios. La morada de Dios. Éxodo capítulo 25, versículos del 1 al 22. Esta es la palabra infalible de Dios. El Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben presentar todos los que sientan deseos de traérmela. Como ofrenda se les aceptará lo siguiente: oro, plata, bronce, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de delfín, madera de acacia, aceite para las lámparas, especias para aromatizar el aceite de la unción y el incienso, y piedras de ónice y otras piedras preciosas para adornar el efod y el pectoral del sacerdote. Después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Haz una arca de madera de acacia de 1 metro con 10 centímetros de largo, 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera, y ponle en su derredor una moldura de oro. Funde 4 anillos de oro para colocarlos en sus 4 patas, 2 en cada costado. Prepara luego unas varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Introduce las varas en los anillos que van a los costados del arca para transportarla. Deja las varas en los anillos del arca y no las saques de allí. Impón dentro del arca la ley que voy a entregarte. Haz un propiciatorio de oro puro de 1 metro con 10 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho. Y también 2 querubines de oro labrados a martillo para los 2 extremos del propiciatorio. En cada uno de los extremos irá un querubín. Hazlos de modo que formen una sola pieza con el propiciatorio. Los querubines deberán tener las alas extendidas por encima del propiciatorio y cubrirlo con ellas. Quedarán el uno frente al otro mirando hacia el propiciatorio. Coloca el propiciatorio encima del arca y pon dentro de ella la ley que voy a entregarte. Yo me reuniré allí contigo en medio de los 2 querubines que están sobre el arca del pacto. Desde la parte superior del propiciatorio te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarles a los israelitas. Oremos. Al abrir tu palabra, nuevamente en el libro de Éxodo, te pedimos, Señor, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a la verdad del Evangelio, la podamos creer y seamos transformados por medio de tu Evangelio. En el nombre de Cristo. Amén. Imagina que un familiar o un amigo llega a tu casa y te dice: amigo, primo, tío, te necesito quedarme 3 meses en tu casa. Necesito quedarme 3 meses en tu casa. ¿Cómo responderías? Así de repente, ¿sí? Bueno, habría que hacer algunos arreglos, ¿no? Tendría que haber comunicación. Tendríamos que hablar acerca de las expectativas. Y tendríamos que poner ciertos límites, ¿no creen? O sea, alguien de repente llega y dice: necesito quedarme en tu casa por 3 meses. Ok, hablemos. ¿Cuáles son tus expectativas? Y mira, ¿sabes qué? Hasta aquí, ¿no? Recuerdo, Diana tiene su mejor amiga vive en Tampa. Y cada vez que Diana llega a Tampa a estar con su amiga le dice: bienvenida, ¿sí? Vamos a disfrutar todo este tiempo tú y yo. Todo lo que hay en mi casa es tuyo a excepción de mi marido. Esos son los límites, ¿sí? Entonces hay que poner límites. Ahora, esto es lo que va a pasar en este capítulo. El versículo 8, Dios dice: me voy a mudar con ustedes.
Dios dice, me voy a mudar con ustedes. ¿Cómo creen que reaccionó el pueblo de Israel ante tal comentario de parte de Dios? Me voy a mudar con ustedes. Y sobre todo, si tienes ahí tu Biblia, ve el capítulo 21, por favor, al capítulo 20. Y quiero que veas el versículo 18 y 19. Recuerden qué está pasando. Dios ya sacó a su pueblo de la esclavitud de Israel. Es un pueblo salvado. Y después están en el monte Sinaí para recibir de Dios los mandamientos. Y Dios desciende al Sinaí. Pero vean 20, 18 y 19. Ante ese espectáculo, Dios bajó al Sinaí de truenos, relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo. Los israelitas estaban felices de la vida, todos tomándose fotos porque estaban bien felices de ver a Dios. ¿Eso dice el texto? El texto dice que estaban muertos de miedo. Muertos de miedo ante el espectáculo del Dios santo, santo, santo descendiendo en el Sinaí. Ahora Dios les dice, voy con ustedes. Ay, caray, o sea, ¿qué va a pasar? Si nada más en el Sinaí la montaña parecía llena de fuego, todo el mundo estaba temblando. Ahora Dios viene a habitar entre nosotros. Señor, necesitamos hablar acerca de expectativas. Señor, necesitamos hablar acerca de límites. ¿Cómo es que tú, el Dios Santo, va a venir a habitar? Bueno, de esto se trata este pasaje. Este pasaje se trata Dios diciéndole a su pueblo, voy a vivir en medio de ustedes. El pueblo de Israel vivía en tiendas de campaña, para tener una idea, en tiendas de campaña, 2 millones de personas. Y Dios dice, yo voy a vivir en una tienda de campaña también. ¿Cómo se llama esa tienda de campaña? El tabernáculo. El tabernáculo era una tienda de campaña movible. Se armaba, se desarmaba. Y la gente sabía que allí habitaba Dios. Dios desea vivir en medio de su pueblo durante toda la jornada en el desierto. Siempre ha sido el deseo de Dios tener comunión con nosotros. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y la escritura dice que cuando creó a Adán y Eva, Dios descendía y estaba con ellos en el huerto. Estaba ahí para tener comunión con ellos, para que ellos lo conocieran, para que ellos experimentaran la razón por la cual fueron creados. Pero el hombre pecó. Entonces la pregunta es, ¿cómo un Dios santo puede vivir en medio de un pueblo que es pecador? ¿Cómo Dios vas a vivir en medio de nosotros? La pregunta que queremos contestar en esta mañana es, ¿cómo Dios mora contigo? ¿Cómo este Dios santo puede morar en medio de un pueblo pecador y de nosotros que todavía tenemos y batallamos con nuestros pecados? 2 razones o 2 formas. En primer lugar, Dios habita, Dios mora con nosotros por su misericordia. Y en segundo lugar, Dios habita con nosotros, mora con nosotros por medio de su pueblo. Esas son las 2 formas en las cuales como Dios mora, por su misericordia y por su pueblo. Vamos al punto número 1, por su misericordia. ¿Qué es lo que está pasando? En el centro del tabernáculo había un mueble. Y este mueble se llama el Arca del Pacto. ¿Cuántos de ustedes recuerdan todavía Indiana Jones y los buscadores del Arca Perdida? ¿Sí? Bueno, yo era un adolescente cuando fui a ver esa película. Y el arca, ¿cuál es esta arca? Apenas conocía un poquito de la Biblia, pero esa arca que andaba buscando Indiana Jones es el arca del cual estamos hablando. En el centro del tabernáculo estaba esta arca, un arca de madera. Ese nos dice cómo era, ¿sí? Haz un arca de madera de acacia de 1 metro con 10 centímetros de largo, 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. Una caja de madera. Eso era el arca.
una caja de madera, aquí están las medidas, recubierta de oro, y algo muy interesante, Dios les dice que hagan varas, que las recubran nuevamente con oro, que le pongan anillos al arca y que puedan poner ahí estas varas para que al transportar el arca no la toquen. No la toquen. ¿Por qué? ¿Por qué no es posible tocar el arca? Esta es la tercera vez que digo esta frase. La razón por la cual el arca no puede ser tocada, Dios dijo que pusieran estas varas y cuando era transportada nuevamente a través de las varas, la razón es esta, es la tercera vez que lo vemos durante esta serie en el libro de Éxodo. Dios les está enseñando que nuevamente Él es santo, santo, santo. Y la santidad de Dios acepta todo lo que es conforme a ella y destruye todo lo que no es conforme a ella. En la película de Indiana Jones, en Los Cazadores del Arca Perdida, al final, que encuentran el arca y que se van quién sabe a una isla y que abren el arca y de repente se ve todo bien bonito y de repente se ve todo bien feo y mata a todos los nazis. El único que se salvó fue Indiana y su novia, ¿no? Bueno, pero es que en la realidad, si hubiera pasado eso, es ficción, obvio, pero en la realidad hubiera matado a todos. A todos, nadie hubiera sobrevivido. ¿Por qué? La santidad de Dios acepta, abraza todo lo que es conforme a ella. Es una fuerza activa. Pero lo que no es conforme a ella lo destruye. Lo destruye. Entonces, la razón por la cual el Dios Santo puede vivir en medio de un pueblo pecador es precisamente por el arca, que ahorita vamos a explicar. Ahora, segunda de Samuel capítulo 6, hay un episodio donde el rey David quiere transportar el arca a Jerusalén. Y esa historia, si la conoces, es bastante interesante y bastante fuerte. ¿Por qué? Porque ellos transportan el arca, no como dice, a través de las varas, sino que ellos agarran el arca y la ponen dentro de una carreta. Y entonces David está feliz de la vida, excelentes motivaciones, todo el mundo cantando que el arca va hacia Jerusalén. Y entonces la carreta, los bueyes que llevaban la carreta tropiezan. El arca está a punto de caerse y un hombre llamado Uza, un sacerdote, va y agarra el arca y Dios lo mata inmediatamente. Dios lo mata inmediatamente. Y cuando tú lees ese pasaje, 2 de Samuel capítulo 6, tú dices, ¿qué es eso? O sea, ¿por qué? Si eres nuevo creyente o eres un creyente de muchos años, estoy seguro que ese pasaje te impacta y la pregunta es, ¿por qué Dios hace eso? Si este hombre tenía buenas intenciones, si este hombre era un sacerdote, ¿por qué al tocar el arca Dios lo fulmina, le quita la vida? Y David no entiende qué es lo que está pasando y de hecho deja ahí el arca y dice, ¿qué pasó aquí? Tiene que ver con la santidad de Dios. Déjame explicártelo de esta manera. Estoy seguro que todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida, hemos visto este mundo y decimos, las cosas no están bien. Las cosas no están bien en nuestra ciudad, las cosas no están bien en nuestro país, las cosas no están bien en nuestro mundo. Hay cosas que no deberían de pasar. En esta semana ustedes saben nuevamente que la hija de mi sobrina nació prematuramente, casi 7 meses, solamente vivió 10 días y murió. El día que murió, en la mañana eran muy buenas noticias. Por la tarde mi hermana me llama diciendo, la van a operar, por favor ora. Después me dice, la operaron y fue un éxito. Y en la madrugada murió. Hay cosas que no deberían de pasar. Hay cosas que no deberían de pasar. Y estoy seguro que cuando tú ves esas cosas, surge dentro de ti un deseo de que las cosas se compongan. Es normal, queremos que las cosas se compongan. Y si ese es tu deseo, entonces tú y yo necesitamos a un Dios que sea verdaderamente santo y verdaderamente justo. Un Dios que pueda eliminar por completo todo lo que no es bueno, todo lo que no es justo, todo lo que no es santo, no parcialmente. ¿No?
Porque si se tratara de mí, de que yo elija lo que tiene que desaparecer, si yo tengo prejuicios. Y yo puedo decir esto, el América, esto, que desaparezca, ¿sí? Tengo prejuicios. Entonces, yo no voy a ser justo. Y sobre todo no voy a ser justo conmigo, porque yo no quiero desaparecer. Pero si verdaderamente anhelamos que haya verdadera justicia y que desaparezca todo lo que es malo, el problema es que nosotros desapareceríamos. ¿Por qué no desapareció el pueblo de Israel cuando el Dios Santo viene a habitar con ellos? La razón es el tabernáculo. La razón es el arca del pacto. Y la razón por la cual Usa cayó muerto cuando tocó el arca es porque Usa era un pecador y se atrevió a tocar al Dios santo, 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 y cayó muerto. ¿Por qué el pueblo de Israel no fue destruido? La razón es por el arca del pacto. El arca del pacto tenía 3 componentes. El primero de ellos, vean por favor ahí, esa es una imagen, una representación de lo que era el arca del pacto. Y el primer componente tiene que ver con los 2 querubines. El texto dice en los versículos 18 al 19: y también 2 querubines de oro labrado a martillo para los 2 extremos del propiciatorio. En cada uno de los extremos irá un querubín. Hazlos de modo que formen una sola pieza con el propiciatorio. Los querubines deberán tener las alas extendidas por encima del propiciatorio y cubrirlo con ellas. Quedarán el uno frente al otro mirando hacia el propiciatorio. Pregunta: ¿por qué los querubines están con la mirada hacia abajo? En primer lugar, esto es una actitud de adoración. Es una actitud de adoración. ¿Pero por qué? Vean por favor lo que dice el versículo 22. Dios le dice a Moisés: yo me reuniré allí contigo. ¿Dónde? En medio de los querubines que están sobre el arca del pacto. Los querubines están con la mirada hacia abajo en una actitud de adoración, porque Dios de una manera simbólica está habitando, morando en medio de los querubines. Ese es el primer elemento del arca del pacto. Dios habitando ahí. Esa es la morada de Dios. Número 1. Número 2 son las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Dios le dice: y pon dentro del arca la ley que voy a entregarte. Pero esta ley es la ley que regularmente y de forma constante el pueblo de Dios está quebrantando. Entonces está Dios. Dentro del arca están las tablas de la ley y falta un elemento muy importante que es una palabrita que solamente la encontramos aquí en las Escrituras, y es el propiciatorio. Haz un propiciatorio. ¿Qué es eso? De oro puro, de 1 metro con 10 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho. Coloca el propiciatorio ¿dónde? Encima del arca. El propiciatorio era la tapa, ¿ok? El propiciatorio era la tapa y los ángeles estaban encima de la tapa. Entonces estos son los 3 elementos del arca. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Cuál es la relevancia de esto? ¿Y por qué el arca del pacto nos da la razón por la cual el Dios Santo no destruye a un pueblo que constantemente está rompiendo sus leyes? ¿Cuál es la razón? Una vez al año, el sumo sacerdote entraba a la parte más importante del tabernáculo, que era el lugar santísimo. En ese lugar santísimo estaba el arca. Nadie podía entrar ahí, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y cuando el sumo sacerdote entraba ahí, no entraba solo. Entraba con la sangre de un sacrificio, de un animal. Y cuando entraba ahí, el texto nos dice que rociaba con sangre el propiciatorio, la tapa.
¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué sangre en la tapa? ¿Quién está viviendo en medio de los querubines? Dios. ¿Qué es lo que Dios está viendo dentro del arca? La ley. La ley quebrantada. ¿Qué es lo que tiene que hacer un Dios santo y justo cuando alguien quebranta su ley? ¿Qué es lo que tiene que hacer? La santidad de Dios abraza a que es igual a ella y destruye al que no es conforme a ella. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un Dios santo que ve que su pueblo ha quebrado la ley? Tiene que destruirlos, pero no los destruye. ¿Por qué no los destruye? Porque hay un sustituto y ahí está la sangre y la justicia y la santidad de Dios y la ira de Dios es satisfecha porque hay un sustituto. Y por eso su pueblo puede vivir en la presencia de Dios. Y su pueblo puede recibir el perdón de Dios. Porque la sangre del sustituto satisface la santidad, la justicia y la ira de Dios. ¿Cómo es que Dios puede vivir en medio de su pueblo? Un Dios santo, por su misericordia. Por su misericordia. No destruye verdaderamente al malhechor. No nos destruye a nosotros, destruye al sustituto. Entonces Dios vive por su misericordia. Dios mora con nosotros por su misericordia. Y si Dios mora con nosotros por su misericordia, la pregunta es: ¿cómo tú moras con otros? ¿Cómo tú moras con otros? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si Dios mora con nosotros a través de su misericordia, ¿cómo tú moras con otros? ¿Cómo es que sabemos bien que Dios mora con nosotros por medio de su misericordia? Vean por favor lo que dice Romanos 3:25. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Está hablando acerca de Jesucristo. Pablo dice: el propiciatorio en el Antiguo Testamento, su cumplimiento verdadero está en Cristo. En la cruz, Jesucristo recibió el pago de nuestros pecados. La Escritura dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y en la cruz Jesucristo exclama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el Dios Santo ve a su Hijo y lo ve con el pecado de todos nosotros. Y lo que no es conforme a la santidad de Dios es destruido. Y Cristo es castigado por nuestros pecados en la cruz para que tú y yo no seamos condenados, no seamos castigados, no seamos destruidos y recibamos de Cristo su santidad. Recibamos de Cristo todo lo que Él ganó por su perfecta obediencia de 33 años. Todo lo que Cristo hizo se acredita a aquel que se ha arrepentido y ha puesto su fe en Jesucristo, y entonces Dios no te destruye porque te ve con la santidad de Cristo. ¿Cómo Dios mora con nosotros? Por su misericordia. Y la pregunta que hice hace un momento es: ¿y tú cómo moras con otros? ¿Tú cómo moras con otros? Mateo capítulo 18. Jesucristo cuenta una historia. Y cuenta una historia de un rey que tenía siervos que le debían. ¿Recuerdan esta historia? Mateo capítulo 18. Y dice que había un siervo que le debía al rey 10,000 talentos. ¿Qué son 10,000 talentos? ¿No? 10,000 talentos al día de hoy serían 69,000 millones de pesos. Jesucristo puso una cifra que es imposible pagarla. Ese era el propósito de Jesucristo. Entonces este rey le dice al siervo: hagamos cuentas, me debes 69,000 millones de pesos. ¿Cuándo me lo vas a pagar? Págamelo ya. Y el siervo dice: no puedo, dame más tiempo. ¿Sí? Y el rey fue movido a misericordia y le perdona toda la deuda, ¿no? Este hombre
que fue perdonado con esa deuda estratosférica, sale a la calle, se encuentra con un consiervo, con un hombre que le debe a él y le debe 100 denarios. ¿Sabes cuánto es al día de hoy? Aproximadamente 3,600 pesos. Y entonces le dice, págame. Y el hombre le dice, no puedo. Y entonces, ¿qué hace ese siervo? Lo agarra del cuello, lo golpea y lo mete a la cárcel. Y entonces el rey se entera. El rey se entera de lo que acaba de hacer, lo manda a llamar y le dice, ¿qué hiciste? Tú que has recibido el perdón gratis, por compasión, por misericordia, de 3,600 millones de pesos, ¿no pudiste pagar? 69,000 millones de pesos. ¿No pudiste perdonar una deuda de 3,600 pesos? ¿Cómo es posible? ¿No entendiste lo que se te hizo? ¿Por qué Jesucristo contó esta historia? Porque Pedro le dice a Jesucristo, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿Recuerdan? ¿Hasta 3 veces? Ve qué generoso soy, Señor. ¿Hasta 3 veces? ¿No? Y Jesucristo le dice hasta 70 veces 7, que en otras palabras es siempre. 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 Dios nos dice que debemos de perdonar siempre. ¿Por qué debemos de perdonar siempre? Porque Él nos perdona siempre con base en Cristo. Mis pecados delante de Dios son 69,000 millones de pesos, imposible de pagar. Y los pecados de otras personas contra mí son como 3,600 pesos. Y si yo no perdono, entonces estoy viviendo completamente engañado. Con base a lo que Jesucristo hizo, Dios me ha dado un perdón infinito. ¿Cómo moras con otras personas? Dios mora con nosotros por misericordia. ¿Y tú cómo moras con otras personas? ¿O tienes aprisionado a alguien en una celda emocional, diciendo hasta que sufra, hasta que siga sufriendo, no lo voy a perdonar? Silencio, cierra tu corazón, ¿sí? Lo ves y se te amarga el día. No estás morando con esa persona con la misma misericordia con la que Dios mora contigo. ¿Cómo moras con otras personas? Dios mora contigo por misericordia con base a la obra perfecta de Cristo en la cruz. ¿Cómo tú moras con otras personas? ¿A quién tienes aprisionado? ¿A quién no has perdonado? Y si no has perdonado, es que no estás entendiendo lo que costó tu perdón. Porque el rey perdonó, pero al rey le costó. Al rey le costó 10,000 talentos. Alguien tiene que absorber la deuda. ¿Sí? Y es Dios quien lo hace a través de Cristo. ¿Cómo estás morando con otros? Dios mora con nosotros por su misericordia, pero también Dios mora con nosotros a través de su pueblo. Dios mora con nosotros a través de su pueblo. Es interesante lo que dice el texto en el versículo 8. Después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. Y si yo hubiera sido Dios, yo armo el tabernáculo en el cielo y se los mando por Amazon, ¿no? Que les llegue pero ya armadito, ¿no? Porque pues yo no sé cómo son los humanos, ¿no? Yo sé que algunos no son tan obedientes y quién sabe si van a seguir mis instrucciones. Lo que Dios hace con el tabernáculo, con el arca, con todo, Dios le dice a Moisés, mira, aquí está el modelo, pero ustedes háganlo. Quiero que ustedes participen en la construcción del tabernáculo. Ahora, la pregunta aquí, una pregunta aquí es, ¿existe todavía el tabernáculo? ¿Existe todavía el tabernáculo? Hay algunas iglesias que hacen su copia y del tabernáculo, del templo, y andan por ahí, ¿no? ¿Hay todavía el tabernáculo? La mejor manera de poder entender el tabernáculo es ver lo que dice Jesucristo en Juan capítulo 1 versículo 14. Juan de Jesucristo dice, y el verbo Jesucristo se hizo hombre y habitó entre nosotros. La palabra ahí habitó en el original es la traducción del hebreo al griego tabernáculo.
Y el Verbo se hizo hombre y hizo su tabernáculo entre nosotros. Así como en Éxodo 25, Dios desciende del cielo y pone su tienda donde era visible. Oye, ¿dónde está Dios? Ahí en el tabernáculo. Era visible, ahí está Dios viviendo entre su pueblo. Ahora, Juan aplica esto a Jesucristo. Jesucristo vino, se hizo como uno de nosotros, habitó entre nosotros. Dios habitó, Dios caminó en esta tierra. Dios habitó en esta tierra. Dios visitó esta tierra. Dios caminó en esta tierra. Pero lo interesante es que Jesucristo vive una vida perfecta, la vida que tú y yo no podíamos vivir, va a la cruz, sufre la muerte que tú y yo merecíamos, resucita al tercer día y está en los cielos ahora. Y lo estamos esperando. Y ahora, ¿dónde quedó el tabernáculo de Dios? ¿Dónde quedó el tabernáculo de Dios? Ustedes deben de recordar que el tabernáculo después se convirtió en el templo que hizo Salomón. Y cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Juan capítulo 2, y ve todo el desastre que hay en el templo, Jesucristo dice: destruyan este templo y en 3 días, ¿qué dice? Yo lo voy a reedificar. Y la gente se empezó a burlar de él. Pero Juan dice que él se refería ¿a qué? A su cuerpo, ¿sí? Su cuerpo era el templo de Dios. Pero ¿dónde está ahora el templo de Dios? Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 16 dice: porque nosotros somos el templo del Dios viviente, como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Iglesia, pregunta: ¿dónde habita Dios ahora? ¿En cuál templo? Primer lugar, en nosotros, a través de su Espíritu Santo, somos el templo de Dios. Y en segundo lugar, cuando estamos aquí reunidos como iglesia, Dios habita en medio de su iglesia. Aquí está Dios. Cuando hablamos acerca de la iglesia, hablamos de templos, de edificios. Ahí no habita Dios. Dios habita cuando su iglesia está reunida. Entonces, el templo de Dios somos nosotros, su iglesia. La pregunta es: si Dios invitó a su pueblo a edificar, a construir el tabernáculo, ¿cómo el día de hoy podemos aplicar las verdades de Éxodo 25 en la construcción de su tabernáculo, templo, iglesia, que somos nosotros? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo podemos aplicar esto? Esta es la verdad. El tabernáculo hoy, el templo de Dios hoy es la iglesia, el pueblo de Dios. Pero ¿cómo podemos construir el templo de Dios hoy? 2 cosas. Número 1, a través de generosidad. Y número 2, a través de ser bien atento con los detalles. Bien atento con los detalles. Vayamos número 1 con generosidad. El Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben de presentar todos los que sientan deseos de traérmela. 3 cosas: a quién se le tiene que dar, cómo se le tiene que dar y qué se le tiene que dar. Dios invita. Dios nos invita en la construcción de su tabernáculo, Éxodo 25. ¿Cómo será ahora? ¿Sí? Lo que debemos de notar nuevamente es a quién es a Dios. ¿Qué dice el texto? El Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que me traigan. No era para un proyecto, no era para Moisés, era para Dios. Al final tiene que ver con Dios. Ese es el quién. La siguiente pregunta: ¿cómo debemos de traer lo que Dios nos está pidiendo? Y vean el texto, por favor. Que me traigan una ofrenda, la deben de presentar todos los que sientan, todos los que quieran vivir y los que quieran maná mañana, que me la traigan. Y si no aparece maná, ya saben por qué, bola de codos. ¿Sí? ¿Así les dice Dios? No, Dios no dice eso. Dios no les mete culpabilidad y la pobre gente está ahí. Dios no les mete miedo y la pobre gente está ahí. No, lo que Dios les dice es: la deben de presentar todos los que sientan deseos de traérmelas. ¿Sí?
Y esto es bien importante, porque esto apunta a nuestra relación con Dios. Lo que Dios les pide traer, después tú puedes ver el versículo 3 hasta el versículo 8, todo lo que Dios les pide. Dios les pide piedras preciosas, Dios les pide pieles, Dios les pide madera, ¿sí? Dios les pide. Ahora, lo interesante es esto: ¿de dónde los israelitas sacaron las piedras preciosas? ¿Alguien lo recuerda? ¿De dónde las sacaron? De Egipto. ¿Cómo? ¿Recuerdan cómo fue extraordinario? Dios les dice: pídanle a sus vecinos los egipcios oro, plata, bronce, piedras preciosas. Yo voy a hacer que se las den. Y el pueblo de Dios salió rico de Egipto, ¿sí? Entonces ellos lo tenían. Entonces ellos tienen que traer de lo que Dios les ha provisto. ¿De dónde sacaron la madera? De los árboles que Dios había plantado. ¿De dónde sacaron las pieles? De los rebaños que Dios les había dado. El punto es este, iglesia. El punto es que cuando Dios nos pide que traigamos de manera voluntaria por amor a Él, nosotros le traemos de lo que Él nos ha dado. Nosotros le traemos de lo que Él nos ha dado. Hoy es el Día del Padre. Feliz día a todos los padres. Y posiblemente aquí haya unos padres con niños pequeños que le dieron el viernes, sábado, no sé cuándo, les diste a tu niño pequeño 100 pesos o 5,000 pesos, no sé, si quieres un iPad o no sé. Le diste a tu niño para que tu niño le diera al papá, ¿no? Entonces, hoy en la mañana tu niño de 2 años, 3 años, ¿sí? Vino y te dio un regalo, ¿sí? ¿De dónde sacó el dinero ese niño? Pues de ti. O sea, lo que el niño te está dando, lo que tu hijo te está dando, primeramente tú se lo diste. Pero lo importante de eso no es la cantidad, sino que hay una manera tangible en la cual el niño le está diciendo a papá: papi, eres importante para mí. Por lo tanto, vuelvo a decirles, el dar no se refiere principalmente con respecto a la cantidad, sino tiene que ver con mi relación con Dios, sabiendo que lo que le voy a dar, Él me lo ha dado primero. Pero es una muestra tangible de mis afectos para con Él, de que le amo, de que agradezco por venirme a salvar, que viva dentro de mí un pecador. Es una muestra tangible. Entonces, ¿a quién le tenemos que dar? A Dios. ¿Cómo se lo tenemos que dar? De manera voluntaria. ¿Dónde lo tenemos que dar? Vean por favor este texto, Efesios 2, 19 al 22. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Todo esto es idioma del tabernáculo, es vocabulario de edificación. Otra vez, somos nosotros, la iglesia, la morada de Dios. ¿Cómo edificamos? ¿Cómo lo edificamos? De manera voluntaria. De manera voluntaria. El templo, el tabernáculo, la iglesia crece cada vez que Dios desciende y mora en el corazón de un pecador perdido. El templo crece cada vez que alguien se arrepiente y cree en Cristo. El templo crece cuando Dios le da la libertad a un adicto y encuentra su verdadera adicción o adoración en Dios. El templo crece, la iglesia crece cada vez que una iglesia es plantada. Y por eso es que debemos de dar generosamente, para que la iglesia pueda crecer, para que otras personas puedan conocer a Dios. Entonces ya respondimos a quién, ya respondimos cómo. La pregunta es: ¿qué damos? ¿Qué es lo que damos? Y lo que damos son 3 cosas. Damos de nuestro dinero,
damos de nuestro tiempo y damos de nuestros talentos. Damos de nuestro dinero, de nuestro tiempo y de nuestros talentos. Eso fue lo que hizo el pueblo de Dios en Éxodo 25. Gente trajo oro, plata, bronce, madera, pieles. Después hubo gente que estuvo trabajando, dio de su tiempo. Y esta gente que trabajó, hubo de los talentos, que vamos a llegar a eso en 2 domingos, hablando acerca de lo que es el trabajo, la perspectiva de Dios en el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que dar? Dinero, tiempo y trabajo. ¿Pero cómo? Vean por favor otra vez 2 Corintios 9, 6 al 7. Pablo dice: recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Esto es igual a 25. El que tenga el deseo de dar. El que tenga el deseo de dar, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. En el Antiguo Testamento encontramos los diezmos. Y si fuéramos bien justos, el pueblo de Dios en una sociedad agrícola daba aproximadamente del 20 al 25% de sus ingresos para Dios. En el Nuevo Testamento no tenemos porcentajes. Pablo habla acerca de la actitud de nuestro corazón. Estoy convencido, y ahorita no es el momento, pero estoy convencido que nuestro punto de partida siempre debe de ser el 10. Pero venir delante de Dios con mi dinero, mis talentos, mi tiempo, que al final no es mío, y dárselo para con Dios. Hay algunas personas que hacen algo que es completamente incorrecto, que es: voy a ver mi dinero, mi tiempo y mis talentos, y lo que me sobre se lo voy a dar a Dios. Pero esto es completamente incorrecto. El texto dice en 25 que le traigan los que han puesto en su corazón hacerlo. ¿Y sabes qué? Eso es intencional. No es lo que te sobra. Dios no dice: de lo que les sobra tráiganme. Dios dice que lo puedas traer de manera intencional. Y ser intencional es lo siguiente. Es al revés. Es, en primer lugar, voy a decidir qué le voy a dar a Dios de mi dinero que Él me ha dado, del tiempo que Él me ha dado y de los talentos que Él me ha dado. Y todo lo demás, lo que sobre, voy a organizar mi vida. Necesitamos ser intencionales con respecto a Dios. Esto es lo que hizo el pueblo de Israel. Y fueron generosos. Su dinero, tiempo y talento. Pero en segundo lugar, requiere atención a los detalles. Y esto es bien interesante. Dios le dice a Moisés: el santuario y todo su mobiliario, o sea, el tabernáculo y todo su mobiliario, deberán ser ¿una qué? Réplica exacta. No a la ahí se va, no a la mexicana. ¿No hay oro? Pues plata, ¿no? No, pero es que Dios dijo oro, ¿no? Y es una caja, no, a mí me gustan los triángulos. ¿Para qué un cuadrado, un rectángulo? No, o sea, Dios le dice a Moisés: tiene que ser una réplica. Y una de las cosas que me encanta, hay capítulos en la Biblia donde te dan la descripción y tú dices: ¿por qué tengo que leer toda esta descripción de los muebles? ¿No? Pero cada vez que hay una descripción al final dice: e hicieron exactamente como le fue mostrado. E hicieron exactamente como le fue mostrado. Dios estaba esperando esto. Requiere generosidad, pero requiere atención a los detalles. Pregunta es: ¿cuáles son las instrucciones para construir el tabernáculo, la iglesia y la comunidad del pueblo de Dios hoy en día? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos detalles? ¿Cuáles son esos detalles que tenemos que atender? ¿Sabes cuáles son? Las instrucciones hoy en día son los 59 mandamientos que encontramos unos a otros en el Nuevo Testamento. Para que la iglesia, el tabernáculo, el templo de Dios, hoy en día, que son personas, no es un mueble, no es un templo físico, no es un edificio, son personas. Entonces, ¿cuáles son esos detallitos?
a los que tenemos que prestar atención. 59 mandamientos que dicen unos a otros. No voy a decir los 59, simplemente voy a mencionar unos rápidamente. Dense honra unos a otros, sean compasivos unos a otros, no se quejen unos con otros, sean hospitalarios unos con otros, lleven las cargas unos de otros, anímense unos a otros, amonéstense unos a otros, confiesen sus pecados unos a otros, sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros, sírvanse unos a otros, ámense unos a otros. Si la iglesia, que es el tabernáculo, el templo de Dios, va a crecer, estas son las instrucciones. Estas son las instrucciones. Estos son los detalles. Esto es lo que Dios dice. Quiero que prestes atención a esto y quiero que lo hagas. Y quiero que lo hagas. El 24 de julio del año 2002 había 9 mineros en una mina en Pensilvania. Esta mina se llamaba Q Creek, y hubo un accidente. Por accidente le pegaron a una mina adyacente que estaba llena de agua, y este lugar se empezó a llenarse de agua. Estos 9 mineros quedaron en un espacio de 4 metros de largo por 1 metro de alto, a una profundidad de 91 metros de profundidad. Y lo más seguro es que iban a morir de hipotermia. Empezaron a buscarlos, empezaron a hacer el rescate, y ellos estuvieron ahí durante 77 horas. Cuando los lograron rescatar, algunos estaban muy mal de salud, a todos los llevaron al hospital. Algunos estaban muy mal de salud, y en el hospital empezaron a contar sus historias de estas 77 horas. Y uno de ellos dijo lo siguiente. Uno de ellos dijo: una de las primeras cosas que decidimos entre los 9 es: o nos morimos todos o nos salvamos todos. Aquí no es de que cada quien, no, todos. Desde el principio, decisión tomada: o nos salvamos todos o nos morimos todos. Primera decisión. Otra persona dijo que lo que hicieron después es que cuando alguien tenía frío, los otros 8 inmediatamente a abrazarlo. 9 hombres abrazados, ¿sí? 9 hombres abrazados. Y después ya este hombre entraba en calor y se le tenía que devolver el favor a la siguiente persona que tenía frío, ¿no? Entonces, entre todos ayudándose. Y una persona más dijo lo siguiente: hubo momentos muy críticos. Todos tuvimos nuestros altos y nuestros bajos. Y cuando alguien estaba muy, muy triste, con pensamientos negativos, todo lo que hacíamos era animarlo, a decirle: vamos a salir de aquí. Y así todos pasaron por eso. Qué grande imagen de lo que la iglesia debería de ser al cumplir con todos estos detalles que Dios dice que debemos de hacer para que su templo crezca. Sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros, sírvanse unos a otros, ámense unos a otros. ¿Dónde lo hacemos, iglesia? No tan solo aquí el domingo, sino en los grupos pequeños. En los grupos pequeños que tenemos como iglesia es donde vivimos como iglesia. Ustedes pueden hablar con Rocío, que está aquí presente, y Rocío les puede decir cómo se sintió acogida por la iglesia. Rocío, vamos a estar orando por ti. Yo puedo decirles de los mensajes que recibí en esta semana con respecto a la hija de mi sobrina que falleció. Y podemos contar muchas historias. ¿Cómo hacemos esto? No podemos hacerlo los domingos solamente, sino en los grupos pequeños. Por eso es que es tan importante el poder pertenecer a un grupo pequeño dentro de tu iglesia. No hay tal cosa como un cristiano sin iglesia. Si tú crees que puedes vivir tú y Dios solo y no necesitas de la iglesia, estás totalmente engañado. Porque la manera en la cual se edifica, se construye el templo de Dios hoy en día es a través de la generosidad y a través de los detalles
en estos mandamientos que dicen unos a otros. Iglesia, no hay tal cosa como cristianos sin iglesia. Si tú crees que puedes vivir la vida cristiana sin iglesia o simplemente viniendo el domingo y termina el culto y te vas de voladas y no conoces a nadie, estás mal. Dios te está llamando a que puedas experimentar su amor, su perdón, su servicio, su cuidado a través de su cuerpo que es la iglesia. Así que vuelvo a preguntarles, ¿cómo Dios habita en medio de su pueblo? ¿Cómo Dios mora? ¿Cómo Dios mora? Mora a través de su generosidad y somos llamados a dar esta generosidad a otros. Y Dios mora a través de su pueblo, la iglesia, en la cual todos somos llamados a edificarnos unos a otros. Oremos. Padre que estás en los cielos, a ti sea toda la gloria y la honra. Gracias, Señor, que tu deseo siempre ha sido vivir entre nosotros. Este deseo de vivir entre nosotros, Señor, fue truncado, fue entorpecido por el pecado, porque si tú vivieras en medio de un pueblo pecador lo tendrías que destruir. Mas sin embargo, gracias, Señor, que nos has dado la manera de poder estar delante de ti, un Dios santo, y no ser destruidos a través, Señor, del verdadero Cordero de Dios, del sustituto, quien derramó su sangre, Jesucristo, el verdadero propiciatorio. Gracias por ello, Señor. Y ahora, Padre, te pedimos que nos ayudes a edificar tu templo, la iglesia, siendo generoso, Señor, en nuestro dinero, en nuestro tiempo, en nuestros talentos, al servicio de la iglesia, para que muchos otros te conozcan y vengan, Señor, a ti y sean habitados por ti. Y también, Señor, al ayudarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, llevando las cargas unos de otros. Ayúdanos, Señor, para que tu gloria sea manifiesta en este mundo y puedan ver al Dios invisible por medio de una iglesia visible. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.